Nadie sospecha que el mayor defensor del amor verdadero camina en cuatro patas, ronronea como motor viejo y caza ratones por gusto, no por hambre. Mi nombre no importa, todavía. Pero soy un gato café con blanco, elegante, ágil, con el corazón de un héroe y el estómago de un mendigo. Y esta es mi historia. O, mejor dicho, la historia de cómo terminé interviniendo en una novela romántica para salvar la relación de mi humana, la protagonista original, enamorando a la villana, sacando a patadas a pretendientes indeseables, negociando con un sistema interdimensional, siendo acusado injustamente y finalmente, siendo exiliado de mi propia casa. Ah, sí. También soy un transmigrador. Pero no me culpes. Yo solo quería ver dramas de SEO desde la comodidad de un sillón y terminé atrapado en uno. Esta es solo la primera de muchas vidas rompecorazones, quiero decir, unidoras de corazones. Capítulo 1. Mi dueña, la protagonista, y su patético romance. Mi vida antes de todo este alboroto de romance predestinado era gloriosamente simple. Mis días transcurrían entre siestas estratégicas bajo el sol y la emocionante trama de mis dramas de SEO favoritos en la televisión. Mi humana, a quien llamaré la protagonista, porque así la dictaba el guión de esta novela barata en la que, sin pedirlo, fui arrojado, era la típica chica de buen corazón, un poco despistada y con una sonrisa que, bueno, supongo que los humanos encontraban encantadora. Yo, como un gato pragmático y observador de la alta sociedad televisiva, la veía como mi proveedora oficial de croquetas y mi cojín personal. Ella no era de esas humanas que te ahogan con abrazos o te visten con ridículos suéteres. No, la protagonista tenía un equilibrio perfecto. Por las mañanas, me dejaba mi tazón lleno, a veces incluso con un poco de ese atún enlatado que me volvía loco. Por las tardes, cuando regresaba de lo que fuera que hacían los humanos fuera de casa, me saludaba con un suave rascado detrás de las orejas o una palmadita en el lomo. Sus dedos eran largos y delicados, y su tacto siempre era justo, ni muy fuerte ni muy débil. Teníamos una rutina, una coexistencia pacífica y mutuamente beneficiosa. Yo le ofrecía mi presencia majestuosa y mi habilidad para espantar mosquitos, y ella me garantizaba una vida de ocio felino y dramas televisivos sin interrupciones. Era un trato justo. Sin embargo, la tranquilidad de mi existencia felina comenzó a resquebrajarse. Un día, ella regresó a casa con un brillo diferente en los ojos, una especie de torpeza nerviosa que me resultó extraña. No era la emoción de haber comprado una nueva marca de atún. Algo se movía en el aire, una vibración que presagiaba un cambio. Al día siguiente, la vi riendo sola mientras miraba su teléfono, y por la noche, puso música que era, francamente, demasiado ruidosa para mis refinados oídos felinos. Mi siesta fue interrumpida por lo que los humanos llaman canciones de amor, y yo solo podía pensar en la audacia de esas notas que se atrevían a invadir mi santuario de tranquilidad. ¿Acaso no sabían los compositores que un gato necesitaba su sueño de belleza? Y entonces, como un cliché recién salido de un camión de reparto, apareció él. El protagonista. Alto, guapo, torpe, millonario. Lo normal. Lo vi por primera vez a través de la ventana, mientras él esperaba a mi humana con un paraguas bajo una lluvia que, insisto, era completamente innecesaria para el efecto dramático. Tuvieron ese encuentro la lluvia, se odiaron, según sus risas forzadas y miradas que decían bésame, se encontraron otra vez, casi se besan accidentalmente, ella tropezó, él la atrapó, bla bla bla. Yo me dormí a la mitad del capítulo. Mi capacidad de aburrimiento es legendaria. Como buen gato, no esperaba mucho del amor humano. Es un concepto demasiado complicado para seres que no pueden atrapar una luz láser. Pero debo admitir que me encariñé. Mi humana sonreía más, me daba atún importado, el bueno, el de pescado blanco, y el tipo no parecía una amenaza inmediata. Incluso él, con sus dedos torpes de millonario, me rascaba detrás de las orejas, y de vez en cuando me lanzaba una bolita de papel. La verdad, pensé, si esto significa más atún y alguien más que me sirva, que venga el drama. Mis comidas se hicieron más regulares, y noté que mi humana parecía más atenta a mis necesidades, quizás contagiada por la chispa de la novedad. Mis cepillados eran más frecuentes, y hasta me compró un nuevo rascador con forma de palmera. La vida era, si cabe, aún más placentera. Para un gato, los cambios solo son buenos si traen más comida y mejores superficies para dormir. Pero la paz, como siempre, es efímera. Mi siesta post-almuerzo, la más sagrada de todas, fue abruptamente interrumpida por una vibración maligna en el aire. Levanté una oreja, luego la otra. Mis bigotes se tensaron. Había una nueva fuerza en el ambiente, una que no prometía atún extra. Y entonces, ella apareció. La villana marca registrada. Tacones altos, perfume caro que olía a soy más importante que tú, risa malévola nivel intermedio. Pelazo.
Y lo que era imperdonable, no le gustaban los gatos. Ya desde ahí, mala señal, un criterio infalible para juzgar la moral de un ser humano, si me preguntan. Mi instinto, afinado por incontables maratones de dramas de SEO, me gritó problemas. Esa mujer exudaba la energía de un inversor hostil en una junta directiva, de esas que arruinan la vida del protagonista con un solo movimiento de ceja. Y lo peor de todo, vino a robarse al protagonista. A mi protagonista. Obviamente, no podía permitirlo. Esto iba más allá del romance de mi humana, esto era una afrenta personal a mi capacidad para predecir clichés y a mi reciente aumento en el suministro de atún. Mis planes para una vida tranquila, observando dramas desde el sillón, estaban en peligro. La operación distracción villana había sido activada. El destino de la novela, y de mi cuenco, dependía de mí. Capítulo 2. Operación: enamorar a la villana. La guerra había sido declarada, al menos en mi cabeza. Mi humana y su insípido romance de telenovela eran una cosa, pero mi comodidad y mi ración de atún importado eran otra muy distinta. La villana marca registrada era una amenaza directa para mi estilo de vida y, por extensión, para la calidad de mis siestas. Así que, con la determinación de un CEO ambicioso en un drama de 100 episodios, puse en marcha la operación, enamorar a la villana. Mi objetivo no era el amor, por supuesto, era mantenerla tan absorta con mis encantos felinos que no tuviera tiempo para interferir en el guión principal. La táctica era simple: un enemigo ocupado no es un enemigo peligroso. Mi cerebro de estratega, curtido en incontables episodios de negociaciones corporativas y romances prohibidos, analizó la situación. Desarrollé 3 estrategias infalibles, cada una diseñada para capturar la atención de la villana y redirigir su energía lejos del romance principal. Estaba seguro de que, con mi impecable ejecución felina, el éxito estaba garantizado. Primera estrategia: el encanto sutil y la ofrenda botánica. Había observado en mis dramas que los humanos apreciaban las flores, un símbolo de afecto y delicadeza. Mi plan A, pues, sería una ofrenda floral, con un toque de misterio y sofisticación. Una mañana, después de seguirla discretamente hasta su ostentosa residencia, me aventuré en su jardín. Encontré una pequeña flor marchita, pero con una forma interesante, digna de un regalo. Con un esfuerzo considerable, la arrastré hasta la entrada. Mi visión era que ella, al ver esa flor solitaria, comprendería la profundidad de mi silenciosa admiración. Con un último maullido de triunfo, la deposité justo al lado de la puerta principal. Esto es arte, pensé, un gesto que trasciende las palabras. Mi ejecución fue perfecta. Minutos después, escuché un grito agudo. La villana salió de su mansión, no con una mirada de asombro, sino con una expresión de puro asco. La flor, al parecer, había atraído una fila de hormigas que ahora invadían su impecable felpudo. Recuerdo un gruñido bajo que apenas parecía humano mientras ella la recogía con 2 dedos y la lanzaba lejos. Falle elegante, pero un fracaso rotundo. El arte, al parecer, no era su idioma. Segunda estrategia: la generosidad del cazador. Los machos dominantes en el reino animal siempre traen presas. Era un hecho. Si una flor marchita no funcionaba, ¿qué tal una demostración innegable de mis habilidades como proveedor? Mi plan B sería una ofrenda más directa, una demostración de mi destreza y mi cariño. Horas de paciente acecho en el jardín me recompensaron con un pequeño ratón de campo. No estaba completamente muerto, lo que le daba un toque de frescura y vitalidad a mi regalo. Esto es pragmatismo, me dije, un verdadero macho alfa demuestra su valía. Con el ratón sujetado firmemente, pero con delicadeza, lo deposité justo en el umbral de su puerta. Me recosté, esperando el reconocimiento. La respuesta no se hizo esperar. Un grito, esta vez con un matiz de histeria. «¡Quita eso, asqueroso!», rugió su voz, mientras el ratón, asustado, corría bajo un arbusto. Tuve que retirarme estratégicamente mientras su voz aguda perforaba mis oídos sensibles. Claramente, mis tácticas de cortejo felinas no se traducían bien al mundo humano. O quizás, las villanas tenían gustos más refinados que las simples ratas de campo. ¡Qué exigentes para un regalo tan significativo! Tercera estrategia: la persistencia ineludible y el toque artístico. El fracaso solo avivó mi ingenio. Si la sutileza y la fuerza bruta no funcionaban, apelaría al cansancio y la excentricidad. Mi plan C combinaría la persistencia con el toque artístico y una buena dosis de privación del sueño ajena, maullidos nocturnos desgarradores que resonaban como lamentos de almas en pena, miradas intensas y penetrantes desde cualquier esquina, desaparecer misteriosamente por horas solo para hacer una entrada dramática y, como broche de oro, regresar triunfante con un colibrí muerto. No me pregunten cómo lo atrapé.
Un verdadero héroe nunca revela sus métodos, especialmente si implican acrobacias aéreas dudosas y una buena dosis de suerte. Esta vez no fallaré, pensé, la saturación es una técnica infalible. Al tercer intento con este repertorio de encantos, algo cambió en su expresión. Dejó de gritarme. Un día, con una mezcla de cansancio y resignación en su voz, me dijo, ¿qué haces aquí, monstruo elegante? Su tono no era exactamente tierno, claro. No era la voz melosa que una gata en celo podría esperar. Pero lo importante era que no me echó agua. Progreso. Un avance monumental. Una tregua. Comenzó a hablarme en esos tonos agrios que, para mí, sonaban casi como afecto. Yo le maullaba de vuelta, contándole mis hazañas del día, mis observaciones de la calle, mis teorías sobre los triángulos amorosos. Ella me miraba con una expresión que interpretaba como fascinación, aunque probablemente era solo puro desconcierto ante la persistencia de un gato callejero y su monólogo interminable. Y justo cuando creía que todo iba según mi nuevo guión, y que mi estrategia de acosar hasta el cariño estaba dando frutos, aparecieron ellos, los pretendientes villanos. Otros antagonistas menores querían conquistarla también. Y yo ni uñas tenía cortadas para esa batalla. Esto era inaceptable. Mi operación era exclusiva. Cada idiota con traje caro y sonrisa falsa era una interferencia en mi plan maestro. Con la astucia de un espía en una trama de misterio, me dediqué a espantarlos a cada uno. Mi reputación como el gato que arruina citas creció rápidamente, al menos en mi imaginación. Una vez, me colé en una de sus cenas, una de esas citas de negocios que parecían durar eternidades. El rival, un tipo engreído con una corbata demasiado apretada, estaba a punto de hacer un brindis. Fue un desliz accidental de mi cola. O quizás un salto mal calculado. El resultado, una mancha enorme de vino tinto sobre su traje impecable. Su cara de horror valió todo el esfuerzo. Otra vez, mientras un patético pretendiente intentaba impresionarla con su habilidad en bicicleta, lo hice caer con una hábil emboscada detrás de un arbusto. No tengo pruebas de mi participación directa, pero tampoco dudas. El universo felino conspiraba a mi favor, o quizás los humanos eran inherentemente torpes. Ella, a pesar de mis accidentes, que, por supuesto, yo consideraba actos de heroísmo encubierto, empezó a confiar en mí. Me dio atún, del caro, el mismo que mi humana me daba. Mis esfuerzos estaban dando frutos tangibles, y una vez, sí, una vez, me acarició la cabeza. Fue un movimiento accidental, lo sé, un roce de sus dedos mientras ella pensaba en sus propios problemas, distraída por la vergüenza de sus pretendientes fracasados. Pero para mí, fue una declaración de amor silenciosa, un hito en mi campaña de conquista. Y lo mejor de todo, me dejó dormir en su sofá. Era un sofá de cuero, suave, caro, infinitamente superior al que tenía con la protagonista. Yo ya me creía el Romeo felino, el sultán de los cojines. Lo que no sabía, en mi burbuja de autoproclamado éxito, era que la villana no me quería. No de esa manera. Aquel día, el que yo consideraba el punto de inflexión, en realidad había sido el resultado de verme solo y empapado bajo la lluvia, esperando afuera de su empresa. Ella había bajado, me había visto tiritando, y una punzada de piedad, no de amor, piedad, la había llevado a ofrecerme refugio. Para ella, yo era un monstruo elegante al que le tenía lástima, un animal callejero que parecía haber sufrido un duro día. Ni por asomo el felino astuto que creía ser, ni un héroe en una misión. Pero yo, ciego en mi misión y mis ilusiones de dramas deseo, seguía adelante, convencido de que mi encanto operaba milagros. Mi cuenco de atún rebosaba, mi sofá era de cuero y el amor verdadero, o al menos su versión felina, estaba a la vuelta de la esquina. Capítulo 3. El regreso que dolió. Tras su heroica y ridícula campaña de conquista hacia la villana, el gato regresó a casa con la protagonista, con la intención de seguir vigilando el avance de su romance con el protagonista. Mi misión principal, después de todo, seguía siendo asegurar el final feliz de mi humana, aunque ahora mi corazón felino tuviera un rincón especial para una villana despistada y su sofá de cuero. Había abandonado mi vida de gato flojo, intentando ayudar en lo que pudiera, espantando rivales con ingenio felino, trayendo objetos extraños como prueba de mi dedicación, y vigilando desde la ventana como un centinela silencioso, asegurándome de que el guión original no se torciera demasiado. Era torpe, sí, lo admito, mis métodos no siempre eran los más ortodoxos, pero mi dedicación era inquebrantable. Los días volvieron a su ritmo, un poco más agitados para mí. Me dividía entre las visitas estratégicas a la villana y mis obligaciones como protector silencioso del romance principal. Mis siestas eran menos profundas, mi mente siempre en alerta. Un día, la protagonista y el protagonista estaban decorando la sala. Había cajas, adornos, y un ambiente festivo que,
para un gato, significaba más oportunidades de juego, o de ayuda, como yo lo llamaba. Vi un brillo inusual sobre la mesa de centro, una figura pequeña y delicada, de porcelana fina, que resplandecía bajo la luz. Tenía una energía especial, como esos objetos preciados que los EO regalan en los dramas. Era la primera que el protagonista le había regalado a la protagonista. Pensé que podría ayudar. Tal vez si movía un poco el jarrón de flores de un lado a otro, o si me subía a la mesa para inspeccionar la calidad de los adornos, contribuiría al ambiente. Con un salto ágil, pero quizá demasiado entusiasta, aterricé sobre la mesa. El jarrón se tambaleó, y en mi intento por estabilizarme, o por evitar un desastre mayor, según mi versión, mi pata trasera rozó la pequeña figura de porcelana. Hubo un tintineo, luego un sonido seco y contundente. La figura cayó al suelo, rompiéndose en varios pedazos diminutos, esparciéndose como un sueño roto sobre la alfombra. El silencio fue ensordecedor. La protagonista se giró lentamente, sus ojos ya no brillaban con la alegría del romance, sino con una frialdad gélida que me atravesó hasta el alma. Era una mirada que jamás había visto en ella, una que no comprendía. Ella, dolida por la pérdida del regalo, me miró con una expresión que ni en el más cruel de mis dramas de SEO habría imaginado. No gritó, no lloró, simplemente señaló hacia la puerta. Fuera, fue todo lo que dijo, su voz apenas un susurro que, sin embargo, resonó como un trueno en mi pequeño corazón felino. Y sin una palabra más, la puerta se cerró tras de mí, dejándome solo en el pasillo, con el eco de su voz y el fantasma de la figura rota. No hubo caricias, no hubo atún. Solo el frío de la madera y la incomprensión de un gato exiliado. Capítulo 4. Días en la lluvia. 2 días. 2 lluviosos, tristes y silenciosos días pasé acurrucado en la entrada de lo que una vez fue mi hogar. El frío se me calaba en los huesos, y la humedad de la lluvia, que no cesaba, me pegaba el pelaje al cuerpo, haciendo que cada ronroneo de tristeza se ahogara antes de nacer. El hambre empezó a morder. ¿Dónde estaba mi atún importado? ¿Mis croquetas crujientes? Cada vez que la puerta se abría, mi corazón felino, ya maltrecho, daba un salto. Era ella, mi humana, la protagonista. Mis ojos la seguían con una mezcla de súplica y esperanza. Me miraba. Sí, me miraba fijamente, como si fuera una mancha en el felpudo, y luego, me ignoraba. Pasaba por mi lado, con sus pasos ligeros, y se marchaba, cerrando la puerta tras de sí con un eco que me helaba la sangre. Ella regresaba horas después, y la escena se repetía, una mirada fría, un ignorar rotundo. Mis maullidos, aunque silenciosos, eran un torbellino de preguntas en mi cabeza. ¿Fue mi culpa? ¿Tan terrible fue mi ayuda con ese jarrón? ¿Acaso no entendió mi intención de decorar? La incomprensión era un dolor más agudo que el propio frío. Yo, el estratega de dramas de SEO, el protector de romances, el que había sacrificado la comodidad de su sillón por el bien del guión, ahora era un paria. Mis patitas temblaban, no solo por el frío, sino por la profunda desorientación. Nunca había estado tanto tiempo sin un cuenco lleno, sin una caricia, sin un lugar seguro para mi siesta más preciada. Resignado, una noche de tormenta decidió mi destino. El cielo rugía y el viento aullaba como una villana despechada. Ya no había esperanza. Ella no me quería de vuelta. Mi misión, sin embargo, no había terminado. Tenía un deber, un propósito que trascendía mi dolor personal, evitar que la villana arruinara el romance principal. El guión de esa novela dependía de mí, y aunque la heroína de esa trama me hubiera exiliado, su final feliz seguía siendo mi responsabilidad. Lo que no sabía, en mi patético estado de abandono, era que la villana ya no lo intentaba desde hacía semanas. Por mi culpa. Mis anteriores y ridículas intervenciones para enamorarla y distraerla, esas que yo creía fracasos gloriosos, en realidad la habían desviado por completo de su objetivo original. La ironía era tan cruel que, si la hubiera visto en un drama, habría cambiado de canal por lo predecible. Pero ahí estaba yo, un gato transmigrador, mojado y tiritando, dirigiéndome hacia una misión ya cumplida, por un camino que ni siquiera sabía que había pavimentado. La noche me engulló, pero mi rumbo estaba fijo, hacia la mansión de la villana marca registrada. Perspectiva de la protagonista. Mientras el gato permanecía acurrucado bajo el porche, esperando una señal, la protagonista se debatía en un infierno personal. La rabia inicial por la figura de porcelana rota, aquel primer regalo de su amor, había cedido el paso a una punzada de culpa cada vez más aguda. Cada vez que abría la puerta y veía a su compañero, a aquel gato que había sido su sombra fiel durante años, mojado y temblando, el corazón se le encogía. El protagonista lo había intentado. No fue su culpa, solo es un gato, había repetido él una y otra vez, tratando de suavizar su enfado.
Le había asegurado que podía conseguir otra, que era un objeto sin más. Y lo había intentado, buscando incansablemente por todas las tiendas de antigüedades y en línea durante esos mismos 2 días, solo para descubrir que la réplica exacta de aquella figurilla era casi imposible de encontrar. El protagonista, con su paciencia infinita, se había esforzado por hacerle ver que la figura, aunque preciada, no valía el dolor de su mascota. Pero su orgullo herido, mezclado con la persistencia del primer enojo, la había mantenido inamovible, incapaz de ceder y abrirle la puerta. Cada maullido silente del gato se le clavaba como un reproche, haciendo que la figura rota pareciera insignificante al lado de la imagen de su amigo abandonado. A la tercera noche, con la tormenta azotando fuera y un nudo en el estómago que no la dejaba en paz, no pudo más. La figura era importante, sí, pero su amigo era irreemplazable. Decidió que ya era suficiente. Se levantó de golpe, con una resolución recién encontrada, y corrió hacia la puerta. Abrió, dispuesta a llamarlo, a secarlo, a abrazarlo, a pedirle perdón. Pero el porche estaba vacío. La lluvia seguía cayendo, pero el pequeño bulto de pelaje café con blanco ya no estaba. Se había ido. Lo había perdido. Y el eco de su propia palabra, fuera, resonó en el silencio, dejándola con un arrepentimiento amargo y la fría certeza de que su terquedad había tenido un precio demasiado alto. Capítulo 5. Bajo la ventana de la villana. La noche me engulló, pero mi rumbo estaba fijo, hacia la mansión de la villana marca registrada. La lluvia no cedía, transformando cada paso en una pequeña tortura para mis ya doloridas almohadillas. Cojeaba ligeramente, resentido por la caída y los días de abandono. Pero la misión seguía llamando. Necesitaba asegurarme de que ella estuviera ocupada, que no volviera a sus viejos hábitos de villana y que el romance principal de mi exhumana, aunque ahora no me incluyera, prosperara. Al fin y al cabo, un guión bien ejecutado es una obra de arte. Pasé toda la noche bajo la ventana de la oficina de la villana. La mansión era enorme, fría y silenciosa, casi tan inhóspita como el porche del que me habían exiliado. Observé las luces encendiéndose y apagándose, esperando alguna señal de su actividad villanesca. El frío era intenso, y el hambre, una punzada constante. El amanecer llegó, gris y melancólico. Ella no estaba en la oficina, o al menos no mostró señales de su presencia. A pesar del cansancio que me embargaba, regresé al día siguiente. Y otra vez. Mi persistencia, una virtud innata de los felinos, se puso a prueba. A la tercera noche, mientras el viento susurraba secretos entre los árboles desnudos, algo rompió el monótono silencio. Escuché voces. Voces humanas, cerca de la entrada de servicio de la mansión, y una de ellas me heló el pelaje. Era uno de esos pretendientes villanos que yo había espantado, ese de la corbata demasiado apretada. Estaba hablando con otro hombre, y susurró algo sobre una cena, una copa y asegurarse de que no vea nada. Mis bigotes se tensaron. Drogas. Había visto esta trama demasiadas veces en mis dramas de SEO. Era el clásico movimiento del villano secundario que busca aprovecharse de la heroína, o en este caso, de la villana principal. Mi corazón felino se encogió. Era mi villana. No mi humana, no mi dueña, pero mi villana. La que me había dado atún caro y un sofá de cuero, la que me había soportado con mis maullidos nocturnos. El honor me llamaba. Cojeando, reuní hasta la última gota de fuerza en mi cuerpo. No había tiempo para pensar. Me lancé contra él, maullando con la furia de 1000 gatos enfurecidos, arañándole el pantalón con las pocas uñas que me quedaban. Quería detenerlo, quería protegerla. La reacción fue instantánea y brutal. Sentí una patada, el impacto de aquella brutal patada que me recorrió el costado y la pata trasera. Fui lanzado por el aire como una bolita de papel, aterrizando con un golpe sordo contra la pared. Mi vista se volvió borrosa, un zumbido llenó mis oídos. El sabor metálico de la sangre. El mundo se oscureció. Sentí unas manos, torpes pero firmes, que me levantaban del frío suelo. Era ella. Me llevó en brazos, corriendo de vuelta a la mansión. El dolor era insoportable. Mi pata trasera dolía con cada movimiento. Al día siguiente, la cojera se hizo evidente. Sabía que esta cojera se volvería permanente. En otras circunstancias, con un poco de descanso, una lesión así habría sanado. Pero la brutalidad de aquel golpe, combinado con el agotamiento, había sellado mi destino. Desde ese día, cojearía. Ella no solo me cuidaba. Durante los días siguientes, la vi al teléfono, su voz más dura de lo normal, y sus llamadas se hacían más frecuentes y tensas. Al cabo de poco tiempo, aquel pretendiente de la corbata jamás volvió a aparecer por la mansión. Se había desvanecido.
Ella lo había mandado a investigar y había descubierto el plan infame. Su furia no era solo por mi herida, sino por la verdad que yo, en mi desesperada intervención, le había librado. No me lo dijo con palabras, por supuesto, porque los humanos rara vez entienden el idioma felino, pero su mirada, al verme cojear, se hizo más compleja, una mezcla de culpa y gratitud. Desde ese día, la villana comenzó a cuidarme, torpemente, sí, porque los humanos no siempre saben cómo tratar a un gato herido. Pero lo hacía con una dedicación que, esta vez, sentí que era genuina. Me dio un cuenco de leche tibia, no era atún, pero era un inicio, me puso compresas frías en la pata, me susurraba cosas que no entendía pero que sonaban suaves. Ya no era por lástima, no del todo. Era algo más. Y yo, a pesar de mi pata herida y mi misión original, empecé a sentir que había encontrado un nuevo hogar. Perspectiva de la villana. Dentro de la mansión, la villana, cuyo nombre no necesitaba ser pronunciado en voz alta para sentir su peso en el mundo, se preparaba para otra noche de trabajo. Las luces de su estudio brillaban intensas, y la pila de documentos sobre su escritorio era tan alta como sus ambiciones. Afuera, la tormenta arreciaba. Hacía semanas que había renunciado a la patética persecución del protagonista de la novela. Aquello era un juego aburrido, una pérdida de tiempo que no cuadraba con su agenda. Además, la persistencia de aquel gato callejero, que aparecía en su propiedad con regalos cuestionables y maullidos irritantes, le había distraído lo suficiente como para perder el interés en un hombre tan predecible. Lo suyo era el poder, el control, el dominio de los negocios, no los romances juveniles de folletín. Aún así, una punzada de soledad a veces la invadía en la vasta frialdad de su hogar. Una noche más, sola, con solo el eco de sus tacones resonando en los pasillos vacíos y el sonido de la lluvia contra los cristales. De repente, el sonido de un maullido desesperado, seguido de un golpe sordo y un gruñido masculino, rompió el tenso silencio de la noche. La villana, que revisaba unos documentos en su estudio, levantó la cabeza. No era la primera vez que alguno de sus pretendientes forzaba la situación, pero algo en ese maullido sonó diferente. Había escuchado esos maullidos antes, esa irritante y persistente llamada. Con un ceño fruncido y una ráfaga de molestia, se dirigió a la entrada de servicio. Lo que vio la hizo congelarse. Su monstruo elegante, aquel gato persistente y cojo que se había aferrado a su puerta, yacía inmóvil junto a su empleado de seguridad, quien se frotaba el pantalón. Y aquel pretendiente, con la corbata desajustada, la miraba con una expresión de culpa y pánico. La sangre le hirvió. No importaba que fuera un simple gato callejero, era su gato callejero. Y aquel hombre había osado lastimarlo, bajo su propio techo. Un rugido de pura furia escapó de su garganta. ¿Qué le hiciste? Su mano voló antes de que el hombre pudiera responder, una bofetada limpia que resonó en el aire. Sin dudarlo, se agachó, recogió el pequeño cuerpo inerte, ignorando el dolor en su propia mejilla y la mirada de shock del pretendiente, y corrió hacia el interior de la mansión. No había tiempo para preguntas, solo para protegerlo. Capítulo 6. La foto. Mi nueva vida en la mansión de la villana marca registrada era diferente. Ella me cuidaba, sí, con una dedicación que, aunque torpe a veces los humanos tienen maneras extrañas de mostrar afecto, como intentar vestirte con ridículos suéteres para gatos que ella misma había diseñado en un arrebato creativo, se sentía genuina. Mi pata trasera, ahora un recordatorio constante de mi heroísmo, o mi mala suerte, me recordaba a cada paso que mi sacrificio había sido real. Cojeaba, pero lo hacía con la dignidad de un guerrero. Ella me daba el atún caro que tanto me gustaba, y el sofá de cuero seguía siendo mi trono. Era una vida de lujos con un toque de melancolía por mi anterior hogar, y con la constante vigilancia de la villana, quien parecía no querer perderme de vista ni un segundo. Un día, la villana recibió una llamada. Sus cejas se levantaron, una sonrisa inusual, no de villana, sino de satisfacción genuina, se dibujó en sus labios. La observé desde mi sofá, mis orejas girando para captar cualquier pista. Habló de portadas, de revista de alta costura, de sesión fotográfica. Mis bigotes se tensaron. ¿Qué nuevo drama humano estaba a punto de desplegarse? Normalmente, estas cosas terminaban con un CEO siendo traicionado. Y entonces, en un impulso tan repentino como un ataque de cosquillas inesperado, la villana se giró hacia mí. Monstruo elegante, dijo, con una mirada extraña en sus ojos, ¿vienes conmigo? ¿Con ella? ¿A dónde? Intenté protestar con un maullido digno, pero ya me tenía en brazos. Mi destino estaba sellado. Me llevó en su coche de lujo, un vehículo tan silencioso que no producía el estimulante zumbido de un motor viejo. Llegamos a un lugar lleno de luces cegadoras,
cámaras ruidosas y humanos con ropa extraña que se movían de un lado a otro como si estuvieran bajo los efectos de la hierba gatera. Olía a laca y a estrés. Claramente, un ambiente insalubre para un felino de mi calibre. La villana era el centro de atención, como era de esperar. Se movía con gracia, posando de formas que a mí me parecían antinaturales. En un momento, el fotógrafo, un hombre con una barba puntiaguda y voz demasiado alta, le hizo una indicación. Ella me miró. Me colocó con delicadeza sobre sus hombros, mis patitas delanteras colgando con elegancia, mi pata coja cuidadosamente oculta. Las luces se encendieron. Los flashes parpadearon. Ella sonreía. No una sonrisa forzada de villana, no. Era una sonrisa genuina, casi suave, dirigida a la cámara, pero sentí su calor a través de mi pelaje. Yo, por mi parte, la miré. Confundido por el alboroto, sí, pero extrañamente tranquilo. ¿Era esto lo que los humanos llamaban fama? Se sentía menos emocionante que cazar una mosca. Permanecí inmóvil, mi pose natural de soy majestuoso, pero no entiendo qué pasa aquí. Se tomaron muchas fotos. Los días pasaron. Mi vida volvió a la rutina de atún, siestas y observación de la villana, quien ahora parecía ligeramente más animada. Creí que el incidente del estudio era solo una excentricidad más de los humanos. Pero entonces, sucedió. Un día, mientras estaba cómodamente estirado en el sofá de cuero, vi a la villana regresar a casa con un paquete. Lo abrió con una prisa inusual. Era una revista. Y lo que nadie esperaba, ni siquiera yo, fue que esa foto, sí, esa foto, saliera en la portada. Mis bigotes se erizaron. Ahí estábamos. Ella, sonriendo esa sonrisa casi suave, y yo, en mis hombros, con mi pata coja estratégicamente fuera de cuadro, mirando con mi característica expresión de ser superior con ligera confusión. Mi imagen, la de un gato que solo quería salvar un cliché romántico, ahora adornaba la portada de una revista de alta costura. El universo, al parecer, tenía un sentido del humor retorcido. Me había convertido en un gato de portada. Mi fama era indiscutible. La operación, enamorar a la villana, estaba funcionando de maneras que jamás había anticipado. Capítulo 7. La traición silenciosa. Mi fama era indiscutible. Mi rostro felino, ahora inmortalizado en papel satinado, adornaba la portada de una revista de alta costura. El gato que rompió el guión, pensé con un maullido silencioso de orgullo, aunque el título real de la revista fuera algo así como Moda felina y sus dueños poderosos. Para mí, era un logro equiparable a un CEO que dobla sus ganancias en un trimestre. La villana, por su parte, parecía bastante satisfecha con la atención. Le traían más atún, esta vez con un toque de salmón ahumado, y sus susurros eran menos ásperos. La vida en la mansión era, si cabe, aún más cómoda. Me había olvidado por completo de mi antigua vida, de las croquetas estándar y las caricias predecibles. Mientras yo me deleitaba en mi nueva vida de celebridad felina, ajeno por completo a las tormentas humanas, un profundo desasosiego se había instalado en lo que antes había sido mi hogar. La protagonista había estado buscando al gato. El eco de su palabra fuera seguía resonando en su mente, agrio y punzante. Cada día sin mi presencia se convertía en un nudo de autorreproche. Lo llamaba por las tardes, con una voz que antes solo usaba para ofrecer golosinas, ahora teñida de una súplica desesperada. Sus ojos, antes llenos de brillo, ahora escudriñaban cada arbusto, cada rincón de la calle, con una esperanza menguante y un corazón que se sentía cada vez más diminuto. El protagonista, con su paciencia infinita, intentaba consolarla, asegurándole que los gatos siempre encuentran el camino a casa, pero sus palabras sonaban huecas, incapaces de llenar el vacío que mi ausencia había dejado. Y entonces, el mundo se detuvo. Era un día cualquiera, o al menos eso parecía. La protagonista estaba en una cafetería, hojeando distraídamente una revista de moda que alguien había dejado sobre la mesa. Un destello de color. Un patrón familiar. Su aliento se cortó. El té se desbordó de su taza, olvidado. Sus ojos, desorbitados por la incredulidad, se fijaron en la portada. Ahí estaba. Él. Su gato. Ese inconfundible pelaje café y blanco, esos ojos inteligentes, aunque ligeramente confusos. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Pero no estaba solo. Estaba posado majestuosamente sobre el hombro de ella. La villana. Y, colgando elegantemente alrededor de su cuello, una vibrante explosión de escarlata, estaba la bufanda roja que ella misma había tejido con esmero durante esas largas y tranquilas tardes junto a la chimenea. Un patrón único, un trabajo de amor, destinado solo para él. Un jadeo se ahogó en su garganta.
La traición la golpeó con la fuerza de un puñetazo físico, una ola de hielo lavando su alma. Su gato, el que ella había desterrado en un arrebato de ira mal concebida, el que había buscado con desesperada esperanza, ahora posaba allí, una imagen de serena complacencia, con la mujer que había intentado, o eso creía ella, desmantelar su felicidad. Era más que simplemente verlo con una rival, era una herida profunda, personal. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Acaso él había elegido abandonarla por su enemiga, llevándose consigo un pedazo de su afecto, simbolizado por esa misma bufanda? Las lágrimas, calientes y punzantes, brotaron de sus ojos, empañando la imagen brillante. Se sentía completamente devastada, su lealtad pagada con una defección silenciosa y pública. El protagonista la encontró poco después, acurrucada en una esquina de la cafetería, la revista ofensiva arrugada en sus manos temblorosas. La atrajo a un abrazo reconfortante, sus palabras un bálsamo suave contra sus sollozos. Más tarde, quizás para intentar reparar lo irreparable, le trajo a casa un pequeño gatito atigrado y juguetón, todo ojos grandes e inocentes y energía ilimitada. Tal vez, le susurró, acariciando su cabello, tal vez así, no extrañes tanto al otro. Ella sostuvo la pequeña bolita de pelusa, sintiendo su suave ronroneo vibrar contra su pecho, un débil eco de lo que había perdido. Incluso logró una sonrisa débil y agradecida para él. Sin embargo, aun mientras sus dedos acariciaban al nuevo menino, sus ojos, cargados de una persistente melancolía, seguían divagando, escudriñando los tejados, buscando una silueta familiar que parecía haberse desvanecido para siempre en el mundo de las páginas satinadas. Mientras tanto, yo, el ignorante felino de portada, continuaba disfrutando de mi atún de salmón, completamente ajeno al dramático lío humano que mi inesperada fama había provocado. Honestamente, los dramas de SEO eran mucho más sencillos de entender cuando uno solo los veía por televisión. Toda esta intriga de la vida real era agotadora. Capítulo 8. La ventana. Los días se convirtieron en semanas. Mi vida con la villana marca registrada era cómoda, llena de atún de salmón, siestas en sofás de cuero y la extraña pero reconfortante presencia de una humana que, aunque no entendía mis maullidos, parecía preocuparse genuinamente por mi bienestar. Mi pata coja se había convertido en una parte de mí, una insignia de mi peculiar heroísmo. Sin embargo, a pesar de la fama y el lujo, una pequeña curiosidad felina, quizás un atisbo de nostalgia, me carcomía. ¿Cómo estaría mi antigua humana? ¿El romance cliché había prosperado? Un día, mientras la villana estaba ocupada con sus negocios de alto nivel y yo me sentía particularmente contemplativo, decidí que era hora de una visita. No era para volver, por supuesto. Mi lugar estaba ahora con la villana, asegurando que su felicidad se consolidara, aunque aún no supiera con quién. Era solo una inspección, una verificación final del guión. Me dirigí sigilosamente hacia mi antiguo vecindario. Cada tejado, cada valla, me recordaba a mis días de gato flojo, antes de que el drama de la vida real me arrastrara a esta novela. Finalmente, llegué a la casa. Mi antigua casa. No toqué la puerta. No maullé. Solo miré desde la ventana del salón, esa misma ventana desde donde tantas veces había observado el mundo y mis dramas de SEO. Y lo que vi, me dejó inmóvil. Ahí estaba ella. Mi exhumana, la protagonista. Sentada cómodamente en el sofá que antes era mi cojín personal, pero no estaba sola. A su lado, acurrucado y ronroneando, estaba otro gato. Un atigrado juguetón, con ojos inocentes y una energía que me recordaba a mis propios días de juventud. El protagonista, su amor millonario, estaba a su lado, con un brazo rodeándola, su cabeza apoyada en la suya. Reían. Sonreían. Una risa genuina que no había escuchado en esos días de tensión, y una sonrisa que iba más allá del brillo superficial del romance inicial. Se veían felices. Realmente felices. Así que fue en vano. Pensé con una punzada que no era dolor físico, sino algo más profundo, algo parecido a la decepción del espectador cuando el final no es el que esperaba. Mi sacrificio, mi exilio, ¿todo para esto? ¿Para ser reemplazado por un felino menos sofisticado? Por un instante, la amargura me invadió. Pero luego, con una tristeza resignada, añadí, no importa. Porque esa sonrisa no la tenía cuando yo estaba cerca. Era verdad. Era una sonrisa más profunda, más serena, libre de las preocupaciones que la villana, en su persecución del protagonista, le había causado. Era una felicidad que yo, con mis métodos torpes, pero bien intencionados, había ayudado a cimentar, aunque el precio para mí fuera el olvido y una cojera permanente. Mi parte del guión en esa novela estaba terminada. Y se marchó. Se alejó de la ventana, de la casa, de esa vida,
con el último rastro de melancolía desvaneciéndose en la certeza de haber cumplido mi propósito. Perspectiva de la protagonista. La protagonista, dentro de su hogar, sintió un escalofrío. Una extraña sensación de ser observada, una punzada fugaz que la hizo mirar hacia la ventana del salón. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y morados. No vio nada fuera de lo común, solo los últimos destellos del día. Sin embargo, algo en ese momento, una intuición, un eco de maullidos y lentes, la invadió. Su mente retrocedió a aquellos 2 días de lluvia, al pequeño bulto mojado que la había esperado pacientemente en el porche, a su propia obstinación y el orgullo que le impidió abrir la puerta. La imagen del gato abandonado, con su mirada suplicante, la golpeó de nuevo con una fuerza insoportable. Recordó cómo el protagonista había intentado consolarla, diciéndole que la figura rota no valía tanto como su compañero felino. La culpa, esa vieja amiga, la ahogó. Ya no soportaba más ese peso. Se levantó abruptamente del sofá, dejando al nuevo gatito durmiendo. Tenía que intentarlo de nuevo. Tenía que encontrarlo. Corrió hacia la puerta principal, la abrió de par en par y salió al porche, llamando su nombre en un susurro desesperado que se perdió en el viento. «Ven, por favor, ven». El porche estaba vacío. La lluvia seguía cayendo, pero el pequeño bulto de pelaje café con blanco ya no estaba. Su corazón se hundió. Justo cuando la desesperación empezaba a tomarla, juró ver una silueta familiar doblando la esquina de la calle, un destello de pelaje café con blanco. «¡Gato!», llamó con más fuerza, su voz quebrándose. Corrió unos pasos escaleras abajo, sus ojos fijos en la dirección donde lo había visto. Pero al llegar a la acera, solo alcanzó a ver a un gato cojeando visiblemente, idéntico en color y tamaño, que desaparecía entre la penumbra. Una punzada de extrañeza la invadió. ¿Podría ser él? Inmediatamente, la idea fue descartada con un suspiro amargo. No, se dijo a sí misma, sacudiendo la cabeza. No puede ser él. Mi gato está con la villana. Y ella jamás, jamás lo dejaría llegar a ese estado. La imagen de la portada de la revista, con el gato sereno y la villana sonriente, reforzó su convicción. Se había ido. Lo había perdido. Y el eco de su propia palabra, fuera, resonó en el silencio, dejándola con un arrepentimiento amargo y la fría certeza de que su terquedad había tenido un precio demasiado alto. Capítulo 9. El rescate y el destino. Mi partida de la casa de la protagonista fue definitiva. Sin mirar atrás, dejé el recuerdo de esa vida atrás, con su atún estándar y su drama predecible. Mi nueva realidad era con la villana marca registrada, y aunque ella era una humana peculiar con un gusto cuestionable por la decoración, al menos me daba atún de salmón y un sofá de cuero. Mi pata coja seguía siendo una molestia, pero ya me había acostumbrado a ella, un recordatorio constante de mi singular camino. Me sentía como un héroe retirado, de esos que aparecen en los dramas de SEO para resolver un último caso antes de la jubilación. Pero el universo, al parecer, tenía otros planes para mi jubilación. Mientras deambulaba por las calles, sin un rumbo fijo, solo observando el ir y venir de los humanos, mucho menos interesantes que los de la televisión, vi algo que detuvo mis patitas. Era una chica. Joven, con un aire de vulnerabilidad que ni siquiera mis dramas de SEO habrían podido replicar con tanta fidelidad. Estaba siendo acosada. 2 hombres, con esa aura de villanos de bajo presupuesto, la tenían acorralada en un callejón oscuro. Mi instinto, el mismo que me había llevado a enfrentar a pretendientes y a un hombre con intenciones oscuras, se activó. Cojeando, reuní toda la velocidad que mi pata me permitía y corrí. ¿Qué podía hacer un gato cojo contra 2 brutos? No lo sabía. Pero había visto suficientes escenas de rescate de la damisela en apuros para saber que se necesitaba una distracción. Mis ojos escanearon el entorno. Un joven, un chico de aspecto normal, con el pelo un poco revuelto y una mochila, estaba cerca, distraído con su teléfono. ¡Eureka! Una idea digna de un guión bien tramado. Me lancé, ágil a pesar de mi limitación. De un zarpazo certero, y perfectamente calculado, aunque él no lo supiera, le robé el celular de la mano y salí disparado hacia el callejón. El joven, el segundo protagonista, exclamó sorprendido y corrió tras de mí. Yo, ignorando sus gritos y mi pata protestando, me abrí paso entre unos cubos de basura, llevándolo directamente al lugar donde la chica estaba siendo acosada. Maullé con toda la fuerza de mis pulmones, señalando con la mirada la escena. El segundo protagonista, aunque desconcertado por mi comportamiento y por qué un gato le robaría un celular, levantó la vista. Vio a la chica. En cuestión de segundos, la situación se descontroló para los acosadores. El joven, con una velocidad sorprendente que me recordó a los guardaespaldas de mis dramas, la rescató. Nació una conexión.
La chica lo miró con gratitud, él con una mezcla de sorpresa y heroísmo. Mi trabajo estaba hecho. No necesitaba aplausos. El guión de esa subtrama se había enderezado. Y yo, el director de orquesta felino, desaparecí en silencio, deslizándome entre las sombras, cojeando, pero satisfecho. Más tarde, en algún paseo nocturno, los vi de nuevo, riendo juntos en una banca del parque. El chico de la mochila y la chica vulnerable. Era oficial, mi intervención, aunque no solicitada, había sido un éxito. Otra historia encauzada hacia su final feliz. Más adelante en mi camino, mientras buscaba un lugar tranquilo para mi siesta post-heroísmo, me topé con algo aún más inusual. Un chico estaba hablando solo. Literalmente, solo. Parecía estar discutiendo consigo mismo, pero sus palabras mencionaba una misión, un castigo, algo sobre ser borrado. Mi curiosidad felina, tan aguda como mis bigotes, se activó. Me escondí entre unos arbustos y escuché con atención. No era un loco, era un transmigrador, como yo. Pero su situación era diferente. Parecía estar fallando en su tarea. El chico estaba enamorado de la villana. De mi villana. El destino era un guionista retorcido. Su misión, según lo que entendí entre sus murmullos frustrados, era conquistar a la segunda protagonista de su propia novela, pero él se había enamorado de mi actual dueña, la villana, que no era su objetivo. Mi cerebro de estratega se puso en marcha de nuevo. Había ayudado a una pareja a nacer, y ahora, el destino me ponía frente a un transmigrador fallido y a la mujer que me daba atún de salmón. La villana, a pesar de sus excentricidades, merecía ser feliz. Pero, ¿merecía este chico estar junto a ella? Con la seriedad de un detective en un drama de intriga corporativa, decidí observarlo de cerca. Lo seguí a distancia, notando cómo interactuaba con los vendedores ambulantes, la paciencia con la que trataba a un niño pequeño que tropezó cerca de él, la amabilidad con la que se detuvo a acariciar a un perro callejero. No era una fachada para impresionar. Por lo que pude observar, era bueno. Atento. Agradable. Sí, definitivamente merecía su felicidad. El guión de su vida necesitaba un empujón. Y yo, un gato cojo con experiencia en dramas de SEO y en arreglar vidas, decidí ayudarlo. Un día, mientras el transmigrador paseaba por el parque, yo, con una astucia digna de un actor de método, me perdí. Me acerqué a él, maullando con un aire de desamparo calculado. Él, con una mezcla de asombro y preocupación, era tan obvio en su cara, me reconoció de la mansión. Me tomó en brazos y me llevó de vuelta con la villana. Fue un encuentro casual, forzado por mi intervención, pero efectivo. Desde entonces, mis interacciones directas con la villana fueron mínimas. Mi papel había cambiado. Ahora era el puente. Observaba desde la distancia cómo el chico iba ganándose su corazón, poco a poco. Sus conversaciones se hacían más largas, sus risas más frecuentes. Pero lo más sorprendente era su sonrisa. La villana, esa mujer de ceño fruncido y mirada calculadora, ahora sonreía de una manera que jamás le había visto. No era la sonrisa forzada de una celebridad en portada, ni la sonrisa fría de quien acaba de cerrar un negocio millonario. Era una sonrisa suave, luminosa, que llegaba a sus ojos, los hacía brillar. Una sonrisa que me recordaba a la felicidad de mi exhumana, esa sonrisa genuina que yo, en mi torpeza, había ayudado a que naciera. Era evidente que, para ella, este chico era diferente, y su felicidad, bueno, su felicidad era tangible. Mi trabajo estaba evolucionando. Ya no se trataba de distraer, sino de nutrir un amor verdadero, aunque no fuera el que se suponía en el guión original. Con esto, la felicidad de mi exhumana está asegurada. Capítulo 10. El olvido. Desde que el transmigrador apareció en la vida de la villana marca registrada, mi papel de puente se consolidó. Observaba sus interacciones desde la distancia, mi pata coja siempre recordándome el precio de mi intromisión. Las risas de la villana se hicieron más frecuentes, más luminosas, esa sonrisa genuina que yo había ayudado a nacer se volvía su expresión habitual. Él era atento, amable, ella, por primera vez, parecía bajar la guardia, revelando facetas que ni siquiera yo, su gato de portada, conocía. Era un romance digno de los mejores dramas de SEO, con la diferencia de que este no terminaba en una junta directiva hostil, sino en miradas cómplices y susurros a la luz de la luna. La villana, esa mujer de acero, empezó a enamorarse, y lo hacía con una intensidad que eclipsaba todo lo demás. Y así, poco a poco, yo, el héroe olvidado, fui desapareciendo de su campo de visión. Las interacciones directas con la villana se volvieron raras, casi inexistentes. Sus ojos estaban fijos en el transmigrador, sus pensamientos consumidos por este nuevo amor.
Mis cuencos de atún, aunque aún llegaban, ya no tenían ese toque de salmón ahumado, eran la ración básica, servida por el personal de servicio, a menudo sin una palabra, sin una mirada, colocada en el suelo con la prisa de quien cumple un deber y nada más. Las puertas de su estudio, antes entreabiertas a mi paso, ahora permanecían cerradas. Las caricias se hicieron nulas, mis siestas en el sofá de cuero ya no eran interrumpidas por una mano distraída que antes me rascaba la barbilla. La villana se olvidó del gato, su mente y su corazón completamente entregados a su propia historia de amor, que, irónicamente, yo había ayudado a escribir. Era una sensación extraña, la de ser un espectador en tu propia vida, volverte invisible para aquellos a quienes había servido. La mansión, antes un refugio, ahora se sentía vasta y vacía a mi alrededor, sus enormes habitaciones resonando con la ausencia de la atención que un día tuve. Me sentía como un actor al que le han dicho que su personaje ya no es relevante en la trama, una pieza de utilería a punto de ser guardada. No había resentimiento, no del todo, solo una melancolía profunda. Había anhelado su felicidad, y aquí estaba, radiante, sin saber el precio de aquella luz. Una noche, mientras la villana y el transmigrador cenaban, sus risas llenando el enorme salón, sentí un leve zumbido. No era el ronroneo de un motor viejo ni el aleteo de un colibrí. Era una vibración interna, algo que resonó en mi propia esencia felina, como el clic final de un mecanismo cósmico. El aire a mi alrededor pareció ondular por un instante, y un frío sutil, que no venía del ambiente, me recorrió el pelaje. Fue un tirón, un hilo invisible y poderoso que me jalaba hacia un destino ineludible, más allá de esta novela. Los sonidos de la mansión comenzaron a atenuarse, los colores a desdibujarse en los bordes de mi visión. Entonces, clara y concisa, una notificación apareció en mi mente, como un subtítulo inesperado en la pantalla de mi existencia. Es hora de marcharse. El mensaje era final. Mi tiempo en esta novela había terminado. La misión estaba, a mi manera, cumplida. La tristeza me invadió, una melancolía que iba más allá del abandono actual, era la despedida de una existencia, de unos personajes que, a su manera, me habían cambiado y a quienes yo había moldeado. Recorrería los lugares que habían marcado mi vida en esta novela, mis propios hitos en esta historia ajena, como un último paseo por los escenarios de una obra que ya no me pertenecía, sabiendo que cada paso era una despedida definitiva de esta realidad que había construido. Primero, me deslicé sigilosamente fuera de la mansión. Mis patitas cojas me llevaron por las calles oscuras, el asfalto frío bajo mis almohadillas, de regreso al antiguo vecindario. La casa de la protagonista se alzaba, silenciosa, sus luces brillando cálidamente, invitadoras. El familiar aroma de su jardín, a jazmines y tierra mojada, llegó a mis fosas nasales, evocando una punzada de nostalgia. Miré por la ventana del salón, por última vez. Recordé mis primeras siestas ahí, el patrón exacto de la luz del sol sobre la alfombra, el suave tarareo de mi humana mientras leía, el tacto único de sus dedos rascando detrás de mis orejas. Reviví el día en que la vi tan feliz con ese protagonista millonario, y la última vez que la vi, feliz con su nuevo gato, sin saber que yo había estado observando desde las sombras. Ahora, la veía aún más radiante, rodeada de su nueva familia, con otro gato ronroneando en su regazo. Mi sacrificio, mi exilio, había valido la pena para ella. La sonrisa que no tenía cuando yo estaba cerca, ahora era su constante, un faro de la felicidad que yo había ayudado a encender. No se trataba de ser recordado, sino de haber sido el catalizador de esa luz. Luego, con el corazón apretado por una gratitud silenciosa, me dirigí al parque. Busqué la banca. El olor a tierra húmeda y a hierba recién cortada llenaba el aire, mezclándose con el dulzor lejano de las flores nocturnas. Sentí el rocío frío sobre mis bigotes. Y ahí estaban. La chica que había salvado del acoso y el chico que le había robado el celular. Reían, sus manos entrelazadas, una pareja feliz y sencilla que vivía su propio romance, ajenos a cualquier guión interdimensional. El chirrido del columpio cercano, el murmullo de sus voces, el brillo de sus ojos bajo la luna. No supe si se habían casado o qué, pero su conexión era innegable, un hilo fuerte que yo había ayudado a tejer con mis propias patas. Mi rescate y destino había dado frutos tangibles. Eran felices. Otro guión bien dirigido, otro capítulo cerrado, otra vida floreciendo gracias a mis intrigas felinas. Mi recorrido me llevó por los escenarios de mi propia evolución. Recorrí la ventana de la oficina de la villana, el cristal frío bajo mi hocico, donde mis planes de conquista habían comenzado con flores muertas y ratones, y donde sus ceños fruncidos se suavizaron por mi persistencia. Pasé por el callejón donde fui pateado, el suelo de cemento áspero y el persistente olor metálico de la sangre. Un pequeño altar a mi valentía y a mi pata maltrecha, el punto exacto donde la piedad de la villana se había transformado en protección genuina.
El aire aquí aún parecía cargar el eco de aquella bofetada. Volví al sofá de cuero de la mansión, sentí la suavidad lujosa y el leve aroma al perfume caro de la villana en la tapicería, el que había sido mi trono de lujo, testigo de mis siestas más placenteras y de mis conspiraciones secretas. Cada rincón, cada sombra, guardaba un fragmento de mi peculiar aventura, de las vidas que había entrelazado. La ciudad, antes un tablero de juego vibrante y lleno de posibilidades, se reducía ahora a una colección de recuerdos fugaces. Las voces se desvanecían en un murmullo lejano, los olores se atenuaban, volviéndose etéreos. Sentía el tirón más fuerte que nunca, una fuerza irresistible que me jalaba lejos de este mundo. Mis propios contornos parecían difuminarse. Todo estaba listo. La novela tenía su final feliz. Mis personajes habían encontrado su camino. Y yo, el humilde director de escena felino, con el corazón pesado pero lleno de una extraña satisfacción, era libre de partir. Epílogo: Las 9 vidas del gato. La notificación del sistema había llegado, clara y concisa: es hora de marcharse. Misión cumplida. Libre de mi última misión en esta novela, libre de los guiones ajenos, me deslicé entre las sombras de esa ciudad, un espectro felino que se desvanecía. Mi partida de la mansión de la villana, de esta vida, era silenciosa. Había recorrido los lugares que había marcado mi existencia en esta novela, mis propios hitos en esta historia ajena, como un último paseo por los escenarios de una obra que ya no me pertenecía. Un día, mientras cruzaba un parque lleno de risas infantiles y el aroma a flores frescas, la vi. Mi exdueña, la protagonista. Caminaba con un aire de serena felicidad que nunca había poseído en mis días junto a ella. Llevaba un bebé en brazos, un pequeño bulto envuelto en mantas de colores pastel. A su lado, con la misma sonrisa torpe y amable, caminaba el protagonista, y en sus brazos, acurrucado, llevaba al nuevo gato, ese atigrado juguetón que me había reemplazado. Pasé por su lado, cojeando, como un gato callejero más, invisible entre la multitud. Ella me miró un instante. Sus ojos, por un momento, se detuvieron en mí. Hubo una duda, un destello de algo que parecía reconocimiento, un recuerdo fugaz de aquellos días bajo la lluvia. Pero luego, su mirada se desvió. No me reconoció. Simplemente, continuó su camino, absorta en la felicidad de su nueva familia. Estoy bien con eso, pensé con un ronroneo agridulce. Porque la vi feliz. Mi sacrificio, mi exilio, había servido para algo. Su sonrisa era genuina, y eso era todo lo que importaba. Un poco más adelante, me encontré con la segunda pareja que había ayudado a unir. Pasé por su lado y los vi. Estaban más unidos que nunca, sus manos entrelazadas, sus risas resonando con una armonía perfecta. No supe si ya se habían casado o qué, pero la burbuja de felicidad que los rodeaba era innegable. Otra misión cumplida, otro final feliz que yo, el humilde titiritero felino, había orquestado. La villana fue la última. La vi a la distancia, saliendo de una tienda, riendo con el transmigrador, su felicidad ahora un faro radiante que iluminaba su camino. Me vio. Sus ojos se fijaron en mi figura que se alejaba entre la multitud. Un instante de sorpresa, de añoranza quizás. «Gato», la escuché llamar. Su voz era un susurro en el bullicio, pero la escuché. No volteé. Había cumplido mi parte. Mis lazos con esa vida estaban cortados. Era hora de dejarlos ir. Nunca más lo volverían a ver. Epílogo final: la verdad del transmigrador y el precio del héroe. El transmigrador, ahora felizmente emparejado con la villana, había notado algo extraño. Las misiones del sistema, que antes lo acosaban con amenazas de borrado si no cumplía su objetivo de conquistar a la segunda protagonista, habían cesado por completo desde que el gato apareció. Había logrado su propia felicidad, sí, pero el silencio del sistema era inquietante. Una mañana, mientras la villana dormía plácidamente a su lado, no pudo más. «Sistema», llamó en su mente, con una mezcla de cautela y audacia, «¿por qué no hay más misiones? ¿He sido borrado?» Un zumbido, más potente que nunca, resonó en su cabeza. Una voz, fría y sin emoción, respondió: «Transmigrador, número de serie, su misión ha sido modificada. Su castigo por el fallo en la trama principal ha sido transferido». El transmigrador sintió un escalofrío. ¿Transferido? ¿A quién? A la entidad, gato, ID, felino 007. La incredulidad lo golpeó. ¿El gato? ¿De qué habla? La entidad felino 007, un alma reencarnada con un karma particular, intervino en su trama. Observó su apego a la villana, su desinterés por la protagonista designada.
Para evitar su eliminación y asegurar la felicidad de la villana, la entidad felino 007 propuso un acuerdo. El transmigrador escuchó, atónito, como el sistema desgranaba la verdad. El gato, ese pequeño ser cojo que había irrumpido en su vida, no era un simple animal. Era un alma que había vivido antes, un escritor fracasado en su vida pasada que, obsesionado con las novelas de SEO, había pedido una oportunidad para corregir sus propias historias y ayudar a sus personajes a ser felices. Y esta novela, en la que habían vivido, era una de las suyas. Las 9 novelas a las que el gato sería enviado, eran las que él mismo había escrito. Él tenía prohibido revelar esto a cualquiera. La entidad felino 007 aceptó las consecuencias de su intervención. Su karma se unió al suyo. Él pagaría el precio de su desviación de la trama. ¿Qué precio?, preguntó el transmigrador, con la voz temblorosa. Él debe completar 9 misiones en 9 novelas diferentes. En cada una, tras unir a la pareja designada, su existencia en ese mundo se disolverá silenciosamente, sin dejar rastro en la memoria de aquellos a quienes ayudó a ser felices, tal como ha sucedido aquí. Morirá en ese mundo para renacer en el siguiente, y la cojera que padece es un recordatorio de la penalización que asumió. Ha cumplido ya 8 de ellas. Solo le queda una vida más. ¿Y después?, susurró el transmigrador, conteniendo la respiración. Después, no podrá reencarnar más, su existencia se desvanecerá. Las palabras del sistema cayeron como bloques de hielo sobre él. Recordó al gato, su mirada inteligente, su persistencia, su sacrificio en el callejón. Recordó cómo el gato se había perdido para llevarlo de vuelta con la villana. Todo encajaba. La cojera, que siempre le había parecido extraña en un gato tan cuidado, era el resultado de un trato, de un sacrificio inmenso. El transmigrador sintió una punzada de culpa y una gratitud inmensa. Ese gato, ese ser que había pasado desapercibido, había sido su salvador, su ángel guardián. Había sacrificado su propia existencia en esta realidad, para que él y la villana pudieran ser felices. En ese momento, el transmigrador entendió. El gato no era solo un animal. Era un héroe silencioso, un director de orquesta invisible que había reescrito los guiones de sus vidas, pagando el precio más alto. La felicidad que ahora poseía, la sonrisa de la villana a su lado, todo se debía a la generosidad de un pequeño felino cojo que había amado los dramas de SEO y había decidido que la vida real merecía un final feliz, incluso si él no era parte de él. El transmigrador miró por la ventana, hacia el horizonte donde el sol comenzaba a asomarse. El gato ya no estaba. Se había ido. Ya había cumplido su misión, murmuró el transmigrador para sí mismo, sus ojos llenándose de una melancolía que no le pertenecía. Permaneció junto a la villana, con la pesada verdad de su felicidad en sus hombros, consciente del sacrificio que un pequeño gato había hecho por su dueña. El transmigrador viviría su vida, cargando con el recuerdo de ese secreto, mientras el gato continuaba su viaje solitario a través de las novelas. Epílogo final, los caminos desvanecidos. Años después, en los momentos más tranquilos de sus vidas, tanto la protagonista como la villana, en sus respectivas felicidades, tuvieron un destello. La protagonista, acariciando a su gato atigrado mientras su bebé dormía plácidamente, sintió una punzada de nostalgia por un recuerdo que no lograba asir del todo. Una imagen fugaz de un gato café con blanco, cojeando, una bufanda roja. ¿De dónde vendrá ese recuerdo?, se preguntó, pero la imagen se desvaneció como humo, inalcanzable, dejando solo una ligera melancolía inexplicable. La villana, sentada en el sofá de cuero con su pareja a su lado, recordando los inicios de su amor, pensó de repente en aquel monstruo elegante que había aparecido un día en su mansión. Recordaba su pata coja, el susto de aquella noche, y la forma en que el gato la miraba con una sabiduría inusual. ¿Qué fue de ese gato?, le preguntó un día a su pareja. Él, con una sonrisa triste y una mirada profunda, solo respondió: su ciclo terminó, mi amor. Ya había cumplido su misión y tuvo que marcharse. En silencio. La villana asintió, una sombra de melancolía cruzando su rostro. Un recuerdo efímero, un compañero fugaz, cuyo camino se había desvanecido en una despedida que ellas nunca comprendieron por completo. Sus caminos, que alguna vez se cruzaron con los de aquel peculiar gato, se desvanecieron en la dulce amnesia del final feliz que él había orquestado.